10 tragedias en el fútbol más desastrosas de la historia. En memoria a todos los caídos en el campo de juego y en las tribunas de los estadios, que descansen en paz y que Dios los tenga en su gloria. Número 10. Desastre del Estadio Heysel, Bruselas, Bélgica. El 29 de mayo de 1985, en la Copa de Europa en el último partido entre el Liverpool y Juventus, estallaron disturbios presuntamente cuando los aficionados del Liverpool se acercaron a la pared para trepar y llegar al otro lado, donde los aficionados de la Juventus se encontraban. Los hinchas de la Juventus corrieron hacia atrás y lejos de la amenaza, pero se encontraron con un muro de contención de hormigón. Los aficionados ya debajo de la pared, fueron aplastados por el muro que se derrumbó, y 29 personas murieron en ese fatídico día. Número 9. Desastre del fuego en el estadio Valley Parade, Bradford City, Inglaterra. El 11 de mayo de 1985, en el partido entre Bradford y Lincoln City, un pequeño incendio fue reportado por el comentarista de televisión. Pero en menos de 4 minutos, debido al fuerte viento, las llamas se apoderaron de todo el stand, atrapando a algunas personas en sus asientos. Debido a la estructura de madera del estadio, rápidamente se convirtió en inmensas llamas que dieron lugar al gran desastre. En medio del pánico que se produjo y sentimientos encontrados, la multitud tuvo que romper las salidas cerradas con llave para escapar. Las víctimas ascendieron a 56. Número 8. El segundo desastre de Ibrox, Glasgow, Escocia. El 2 de enero de 1971, en un partido entre Rangers y el Celtic tomó la ventaja de 1-0, cuando el juego estaba empatado 0-0 después de 89 minutos, y muchos partidarios de Rangers comenzaron a abandonar el estadio. Como las multitudes salían enfurecidas y descontroladas, las barreras en la escalera cedieron, provocando una masiva reacción de choque en cadena entre espectadores. La mayoría de las muertes fueron causadas por asfixia y la compresión, con los cuerpos que se apilaban a una altura de 2 metros, y 66 personas perdieron la vida. Número 7. El desastre de Luzhniki, Moscú, Rusia. El 20 de octubre de 1982, el desastre de Luzhniki tuvo lugar en el Grand Sports Arena del Estadio Central de Lenin en Moscú, ex Unión Soviética, durante el partido de segunda ronda de la Copa de la UEFA, entre el Fútbol Club Spartak de Moscú y el Fútbol Club Haarlem holandés. El partido estaba a punto de terminar, Spartak ganaba el encuentro por 1-0 cuando la gente empezó a salir, pero de pronto el equipo local anota el segundo gol y sorprendidos regresaron a ver, ocasionando una enorme congestión y estampida humana. Unas caídas que dieron lugar a que muchas personas quedaran bajo el montón de gente que venían de arriba, y 67 personas tuvieron que perder la vida. Número 6. Tragedia de la Puerta 12, Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina. El 23 de junio de 1968, un inesperado desastre se suscitó después de un partido entre River Plate y Boca Juniors. Algunos afirman que el desastre ocurrió después de que hinchas de Boca Juniors quemaron banderas de River, y los arrojaron de los niveles superiores del estadio, provocando una estampida de sus propios aficionados en el nivel inferior. Otros afirman que sucedió después que hinchas de River llegaron a la sección de Boca, provocando la estampida de los aficionados visitantes, pero 71 personas dejaron sus vidas allí. Número 5. Desastre del estadio Port Said, Almanac, Egipto. El 1 de febrero de 2012, una revuelta masiva se produjo después de un partido de fútbol de primera división egipcia, entre los clubes Al-Masry y Al-Ahly. Miles de espectadores de Al-Masry irrumpieron en las gradas del estadio y el terreno de juego, tras una victoria de 3-1 sobre el equipo contrario. Los fans de Al-Masry atacaron violentamente a los seguidores de Al-Ahly, usando cuchillos, espadas, palos, piedras, botellas y fuegos artificiales como armas, quitando la vida a 79 personas. Número 4. El desastre del estadio Mateo Flores, ciudad de Guatemala, Guatemala. El 16 de octubre de 1996, un incidente se produjo minutos antes del inicio de un partido de clasificación al Mundial 1998 de la FIFA, entre Guatemala y Costa Rica. Un excesivo número de aficionados intentó entrar en la sección General Sur.
Se creó una avalancha humana en la parte inferior de las gradas, que fue separado del campo por una valla. El diseño inadecuado del edificio en caso de una emergencia, hizo que los aficionados se entreguen a la estampida y caigan una sobre otra, haciendo que muchas personas se asfixien, muriendo 80 aficionados. Número 3. El desastre de Hillsborough, Sheffield, Inglaterra. El 15 de abril de 1989, durante el partido de semifinales de la Copa FA, entre los clubes de fútbol Liverpool y Nottingham Forest, una aglomeración humana resultó en la muerte de 96 personas y heridas a otras 766. El incidente ha sido culpado principalmente a la policía, por permitir que demasiadas personas ingresen al estadio. Sigue siendo el peor desastre en un estadio en la historia británica, y uno de los peores desastres de fútbol en el mundo. Número 2. Desastre del estadio Accra Sports, Accra, Ghana. El 9 de mayo de 2001, un desastre ocurrió durante un partido entre Accra Sporting Club y Asante Kotoko. El conjunto local anotó 2 goles en los últimos minutos y derrotaba a Kotoko 2-1, lo que llevó a los aficionados decepcionados de Kotoko a lanzar asientos de plástico y botellas al terreno de juego. La respuesta de la policía a esta multitud perturbada fue disparar gases lacrimógenos contra la multitud masiva de 70.000 personas. Cundió el pánico y la estampida resultante, que condujo a la muerte por asfixia y compresión de 126 asistentes. Número 1. El desastre del Estadio Nacional, Lima, Perú. El 24 de mayo de 1964 ocurrió el desastre de Lima, que es el peor desastre de fútbol en la historia de este deporte. Fue en un partido de clasificación olímpica entre Perú y Argentina, que tuvo lugar en el Estadio Nacional de Lima. Argentina derrotaba a Perú 1-0, cuando a 2 minutos para que acabe el partido, Perú empató el marcador, pero la conquista fue anulada por el árbitro, lo que provocó las protestas de los aficionados. La policía lanzó gases lacrimógenos hacia las graderías, para evitar que los aficionados invadan el terreno de juego. Esto causó pánico y un intento de éxodo masivo para evitar el gas, que se convirtió en una enorme estampida humana. La mayoría de las muertes, que sumaron 318, se debieron a hemorragias internas o asfixia. Solo os pido elevar una plegaria en memoria de los caídos, ellos solo se han adelantado a nosotros. Es un humilde pedido de topchannel.com. La mayoría de las muertes fueron causadas por asfixia y la compresión, con los cuerpos que se apilaban a una altura de 2 metros, y 66 personas perdieron la vida. Número 7. El desastre de Luzhniki, Moscú, Rusia. El 20 de octubre de 1982, el desastre de Luzhniki tuvo lugar en el Grand Sports Arena del Estadio Central de Lenin en Moscú, ex Unión Soviética, durante el partido de segunda ronda de la Copa de la UEFA, entre el FC Spartak de Moscú y el FC Haarlem holandés. El partido estaba a punto de terminar, Spartak ganaba el encuentro por 1-0 cuando la gente empezó a salir, pero de pronto el equipo local anota el segundo gol y sorprendidos regresaron a ver, ocasionando una enorme congestión y estampida humana. Unas caídas que dieron lugar a que muchas personas quedaran bajo el montón de gente que venían de arriba, y 67 personas tuvieron que perder la vida. Número 6. Tragedia de la Puerta 12, Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina. El 23 de junio de 1968, un inesperado desastre. 11 de mayo de 1985, en el partido entre Bradford y Lincoln City, un pequeño incendio fue reportado por el comentarista de televisión. Pero en menos de 4 minutos, debido al fuerte viento, las llamas se apoderaron de todo el stand, atrapando a algunas personas en sus asientos. Debido a la estructura de madera del estadio, rápidamente se convirtió en inmensas llamas que dieron lugar al gran desastre. En medio del pánico que se produjo y sentimientos encontrados, la multitud tuvo que romper las salidas cerradas con llave para escapar. Las víctimas ascendieron a 56. Número 8. El segundo desastre de Ibrox, Glasgow, Escocia.
El 2 de enero de 1971, en un partido entre Rangers y el Celtic tomó la ventaja de 1-0, cuando el juego estaba empatado 0-0 después de 89 minutos, y muchos partidarios de Rangers comenzaron a abandonar el estadio. Como las multitudes salían enfurecidas y descontroladas, las barreras en la escalera cedieron, provocando una masiva reacción de choque en cadena entre espectadores. Diez tragedias en el fútbol más desastrosas de la historia. En memoria a todos los caídos en el campo de juego y en las tribunas de los estadios, que descansen en paz y que Dios los tenga en su gloria. Número 10. Desastre del Estadio Heysel, Bruselas, Bélgica. El 29 de mayo de 1985, en la Copa de Europa en el último partido entre el Liverpool y Juventus, estallaron disturbios presuntamente cuando los aficionados del Liverpool se acercaron a la pared para trepar y llegar al otro lado, donde los aficionados de la Juventus se encontraban. Los hinchas de la Juventus corrieron hacia atrás y lejos de la amenaza, pero se encontraron con un muro de contención de hormigón. Los aficionados ya debajo de la pared, fueron aplastados por el muro que se derrumbó, y 29 personas murieron en ese fatídico día. Número 9. Desastre del fuego en el estadio Valley Parade, Bradford City, Inglaterra. El desastre del estadio Mateo Flores, ciudad de Guatemala, Guatemala. El 16 de octubre de 1996, un incidente se produjo minutos antes del inicio de un partido de clasificación al Mundial 1998 de la FIFA, entre Guatemala y Costa Rica. Un excesivo número de aficionados intentó entrar en la sección general sur. Se creó una avalancha humana en la parte inferior de las gradas, que fue separado del campo por una valla. El diseño inadecuado del edificio en caso de una emergencia, hizo que los aficionados se entreguen a la estampida y caigan una sobre otra, haciendo que muchas personas se asfixien, muriendo 80 aficionados. Número 3. El desastre de Hillsborough, Sheffield, Inglaterra. El 15 de abril de 1989, durante el partido de semifinales de la Copa FA, entre los clubes de fútbol Liverpool y Nottingham Forest, una aglomeración humana resultó en la muerte de 96 personas y heridas a otras 766. El incidente ha sido culpado principalmente a la policía, por permitir que demasiadas personas ingresen. Se suscitó después de un partido entre River Plate y Boca Juniors. Algunos afirman que el desastre ocurrió después de que hinchas de Boca Juniors quemaron banderas de River, y los arrojaron de los niveles superiores del estadio, provocando una estampida de sus propios aficionados en el nivel inferior. Otros afirman que sucedió después que hinchas de River llegaron a la sección de Boca, provocando la estampida de los aficionados visitantes, pero 71 personas dejaron sus vidas allí. Número 5. Desastre del estadio Port Said, Almanac, Egipto. El 1 de febrero de 2012, una revuelta masiva se produjo después de un partido de fútbol de primera división egipcia, entre los clubes Al-Masry y Al-Ahly. Miles de espectadores de Al-Masry irrumpieron en las gradas del estadio y el terreno de juego, tras una victoria de 3-1 sobre el equipo contrario. Los fans de Al-Masry atacaron violentamente a los seguidores de Al-Ahly, usando cuchillos, espadas, palos, piedras, botellas y fuegos artificiales como armas, quitando la vida a 79 personas. Número 4.